El río Zambeze atraviesa el corazón del sur de África. Sus aguas salvajes se estrellan a través de cañones para formar una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo, las Cataratas Victoria. A lo largo de su viaje épico, toca las vidas de millones de personas. Y teje una historia de poder y supervivencia. El Zambezi, uno de los ríos más grandes de África. Viajamos desde la fuente hasta el mar, ya que se extiende por casi 3.000 kilómetros. Influye profundamente en la vida y el paisaje en cada giro de su curso, cambiando la personalidad a medida que avanza. Naciendo en las tierras altas de Zambia, el Zambeze fluye a través de Angola y a lo largo de las fronteras de Botsuana, Namibia y Zimbabue, antes de desembocar en el Océano Índico en Mozambique. El río sacia la sed de la tierra, alimentando la vida y sosteniendo algunos de los desiertos más magníficos del continente. Millones de personas dependen del Zambeze para obtener alimentos, agua, transporte y energía. Los estados de ánimo de este gran río desencadenan espectaculares eventos de vida silvestre e impulsan un ciclo de vida. Pero su increíble poder también puede traer la muerte y obligar a las personas a huir de sus hogares. Los Zambezi crean y los Zambezi destruyen. Da forma a la misma tierra que atraviesa. Los bancos de arena se acumulan en fértiles llanuras aluviales. Y torrentes atronadores atraviesan la roca sólida. Desde tranquilos anchos hasta aterradores rápidos, este inmenso río madura y cambia a medida que recorre su antiguo camino. Es una de las vías fluviales más épicas e influyentes de África. Pero, ¿el poderoso Zambeze trae una bendición o una maldición? Tiene comienzos decididamente humildes. El Zambeze se eleva bajo un pequeño árbol en las colinas de Kalane cerca de Mwinilunga en el noroeste de Zambia. Es difícil creer que este insignificante goteo eventualmente se convierta en el cuarto río más grande de África. Pero no falta mucho para que el río se ensanche para revelar su verdadero carácter. Y con él vienen los depredadores que vigilan a los peces. En el África subsahariana, donde hay agua, hay águilas pescadoras. Encaramado en lo alto del río, el águila usa su aguda vista para detectar peces cerca de la superficie del agua. Un golpe perezoso desmiente la precisión milimétrica del ave. Es un cazador tan eficiente que solo necesita pasar unos 10 minutos pescando activamente cada día.
Casi tan pronto como ha comenzado su vida en Zambia, el río fluye a través de la frontera hacia Angola. Pero pronto regresa a su tierra natal y serpentea a través de la remota esquina occidental de Zambia. Las ricas capas de limo dejadas por el aumento y la caída estacional del río fertilizan una enorme llanura de inundación que se extiende a lo largo de 200 kilómetros. Es uno de los humedales más grandes de África. Al oeste, a pocos kilómetros de las orillas del Zambezi, se encuentra la llanura de Liuba, un vasto y remoto espacio abierto. Y uno de los últimos desiertos verdaderos del continente. Las aguas de la inundación del Zambeze y sus afluentes inundan esta llanura alimentando una rica pradera que a su vez alimenta a algunos de los rebaños más grandes de África. Cada año, con la llegada de la temporada de lluvias, vienen decenas de miles de ñus que se reúnen aquí para dar a luz. Los terneros de toda la manada nacen con solo 2 o 3 semanas de diferencia. El exceso de recién nacidos en la llanura le da a cada individuo una mejor oportunidad de supervivencia. Pero los terneros vulnerables son blancos fáciles para los depredadores. Y mientras el aroma de la nueva vida llena el aire, los asesinos más abundantes del avión se encuentran en casa. Las hienas manchadas son carroñeras infames. Pero también son hábiles cazadores. Un ternero de ñu es una comida ideal. Con los depredadores olfateando sus talones tan pronto como entran al mundo, los ñus recién nacidos tienen que crecer rápido. Aprenden a caminar y correr solo unos minutos después del nacimiento antes que cualquier otro antílope. Los terneros comienzan rápidamente a practicar los sprints y saltos que les ayudarán a superar el peligro. A los 2 días de edad ya pueden seguir el ritmo de la manada. Aunque hay cierta seguridad en los números para los ñus jóvenes, cada ternero debe depender de su propia madre para su supervivencia. Una hembra yace herida dejando a su cría a su suerte. Incapaz de mamar, se aleja de la seguridad de la manada. No pasa desapercibido. El ternero se da cuenta de su error en el último momento y vuelve a ponerse a salvo. Su madre no tiene tanta suerte. Incapaz de levantarse y correr, el ñu herido está a merced de las poderosas mandíbulas de la hiena. Pronto, el resto del clan se une y el cadáver de ñus es devorado en cuestión de minutos. Ni una chatarra se desperdicia. El ternero huérfano escapó de las garras de la hiena esta vez. Pero sin su propia madre para amamantarlo tiene pocas esperanzas de supervivencia. Las vacas ñus no adoptan pequeños extraños.
La lluvia continúa empapando la tierra y el vasto Zambeze se hincha hasta que se desborda. El río creó un paraíso pasajero para los animales, pero la bendición pronto se convierte en una maldición. Las interminables llanuras cubiertas de hierba se transforman en un vasto lago pantanoso. A medida que su suministro de alimento se inunda, los rebaños huyen a tierras más altas. Esta migración masiva rivaliza con la del Serengeti. Los ñus no son la única especie que emigra. El pueblo Lozi de Zambia ha llamado hogar a esta llanura aluvial durante 300 años. Se benefician de su generosidad. Pero cada año se ven obligados a someterse a la voluntad del poderoso río. Las aldeas están abandonadas y las pertenencias empacadas en barcazas y canoas. Toda la tribu debe retirarse de las aguas crecientes. Como señal de respeto al río, la migración obligatoria está marcada por la ceremonia Kumboka. El rey lidera el éxodo en su barcaza real remada por más de 100 hombres. Es un gran honor remar en el barco del rey. La barcaza está coronada por un elefante, el símbolo Lozi del poder. Pero es el río el que tiene el poder ahora. El pueblo perdedor se rinde al poder del Zambeze. No regresarán a estas fértiles llanuras hasta que las aguas renuncien a su control sobre el aterrizaje. Cada año, la gran inundación de Zambezi transforma el río en un lago que se extiende a lo largo de 40 kilómetros de ancho. Las repercusiones para los animales y las personas son dramáticas. El río ondula, fluyendo constantemente sobre una enorme meseta de basalto. Los afluentes alimentan el gran río a medida que avanza hacia el sur a través de la frontera entre Zambia y Zimbabue. Fue en estas plácidas costas que los primeros inmigrantes europeos hicieron su campamento a finales del siglo XIX. Un cruce de ferry llamado Old Drift comenzó a operar, sirviendo a los comerciantes y misioneros que se aventuraron en este lugar salvaje. Pero estos forasteros sabían poco de los peligros ocultos en la selva africana. Una misteriosa enfermedad pronto comenzó a cobrarse vidas. Más y más víctimas sucumbieron a una fiebre mortal. Pero nadie hizo la conexión con los mosquitos que pululaban por las orillas pantanosas de los ríos. La devastación del paludismo era aún desconocida. El cementerio Old Drift es la única reliquia de este campamento condenado. Los asustados sobrevivientes huyeron del área maldita y se reasentaron en un terreno más alto. Llamaron a su nueva ciudad de Livingstone en honor al misionero escocés David Livingstone, que fue el primer europeo en explorar la zona. Hoy en día,
el antiguo campamento es el hogar de animales mucho mejor adaptados al lugar que las personas. La piel dura y nudosa de los rinocerontes blancos es lo suficientemente gruesa como para soportar las picaduras de los mosquitos siempre presentes. Cuando el aventurero David Livingstone remó este amplio y suave tramo de río en canoa en 1855, no tenía idea de lo que le esperaba. Arrastrándose hacia las misteriosas nieblas ascendentes que los lugareños llamaban Mocioatunya, el humo que truena, Livingstone miró por encima de una repisa y vio la vista más maravillosa que había presenciado en África. Lo nombró en honor a la entonces reina de Inglaterra. Cataratas Victoria. Más de 150 años después, su espectacular cascada es uno de los monumentos más famosos del mundo. Toda la anchura del río cae en picado en una gigantesca fisura de 100 metros de profundidad. Esta división masiva en la corteza terrestre se extiende casi 2 kilómetros a través del camino del río y se traga todo el curso de agua. Las cataratas Victoria son la capa de agua que cae más grande del mundo. En el apogeo de la temporada de lluvias, las columnas de rocío que se elevan 300 metros en el aire se pueden ver desde 50 kilómetros de distancia mientras más de 500.000 millones de litros de agua caen en picado sobre el borde cada minuto. El aerosol empapa el área circundante en una niebla permanente similar a la lluvia. Los arcoíris se forman en el sol africano y en luna llena la luz es lo suficientemente brillante como para ver un arco iris lunar llamado arco lunar. Livingstone quedó tan impresionado que más tarde escribió escenas tan hermosas que deben haber sido contempladas por ángeles en su huida. Las cataratas transformaron el plácido Zambeze en un torrente feroz, cortando una serie de espectaculares gargantas de roca. Y, sin embargo, el río mantiene la compostura hasta el último minuto. Durante más de 100 generaciones, la gente de la capa nerviosa de acero ha pescado aquí peces morados, labeos y amarillos que se reúnen en las piscinas en el borde de las cataratas. Al menos estos valientes pescadores están a salvo de hipopótamos y cocodrilos, ya que nunca se aventuran tan cerca del precipicio. Pero solo un paso en falso podría resultar en la muerte instantánea. Cada año, los pescadores subestiman el Zambeze y se convierten en alimento para los mismos peces que tanto arriesgan por capturar. A pesar de que han pescado y vadeado aquí desde la infancia y creen que entienden los caprichos del río. Y aunque sus padres y abuelos les enseñaron qué canales son seguros y cuáles podrían arrastrarlos a una muerte segura. El Zambeze está devorando gradualmente el desfiladero. Las caídas están cambiando, imperceptiblemente pero persistentemente.
Durante milenios, el río ha tallado una huella en zigzag a través de la roca. Las cataratas han bajado por cada una de estas paredes verticales en diferentes momentos durante los últimos 100.000 años. La cascada actual es la octava, pero no será la última. El proceso ya ha comenzado de nuevo. En el borde occidental de las cataratas, en una grieta conocida como la Catarata del Diablo, el flujo del Zambeze trabaja constantemente en un punto débil en la roca. En unos pocos miles de años, las cataratas Victoria se sumergirán en un nuevo desfiladero río arriba. Aguas abajo de las cataratas, el Gran Zambeze adquiere una nueva personalidad. La metamorfosis del río letárgico en un torrente cacofónico hirviente. Los rápidos en estas gargantas son algunos de los más violentos de la Tierra. Están clasificados como de grado 5, justo por debajo de los rápidos más viciosos del mundo. Ahora a más de 1200 kilómetros de su fuente, los mortales Zambezi tronan hacia adelante con un renovado sentido de propósito. Pero su curso pronto es interrumpido por otra formación dramática. El río se ensancha una vez más a medida que desemboca en el lago Keribe, en la frontera con Zambia y Zimbabue. Este enorme lago es el resultado del impulso imparable del hombre de domar la naturaleza. El todopoderoso Zambeze se estrella contra un gigantesco muro de hormigón. El lago Keribe es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Fue creado hace medio siglo cuando el gran río fue represado para aprovechar su poder. Genera tanta electricidad como una planta de energía nuclear. Miles de personas locales de Tonga se vieron obligadas a mudarse de su fértil hogar en el valle para dar paso al lago. Pero el Zambeze no se rindió sin luchar. Cuando se despejó el valle y comenzaron los trabajos en el enorme muro de la presa, el río desató algunas de las inundaciones repentinas más violentas jamás registradas. Una y otra vez, vientos huracanados azotaban el valle y torrentes de agua abrumaban la pared a medio construir. El pueblo de Tonga cree que la construcción enfureció al dios del gran río Zambezi, Nyami Nyami, y las inundaciones fueron su terrible venganza. $86 trabajadores de la construcción murieron y varios cuerpos aún están sepultados en los millones de toneladas de cemento que componen el muro de la presa. Pero los Zambezi fueron derrotados al final. El río se extendió en un vasto lago, ahogando un hermoso valle fértil. Las ramas fantasmales de los árboles muertos son un testimonio del poder destructivo de estas aguas. Pero el lago también es una bendición disfrazada. Antes de que el lago se inundara, el valle fue quemado.
La ceniza dejó una gruesa capa de suelo fértil que se convirtió en el lecho del lago. Esto ahora apoya a una rica comunidad de plantas y animales. Incluso los desplazados de Tonga han encontrado un lugar para el lago Caribe en sus vidas. Por la noche, las plataformas de pesca de Tonga se extienden por todo el lago. Bajan las luces brillantes a las sombrías profundidades y esperan. Pequeños peces parecidos a sardinas llamados cardúmenes de capenta en sus millones en el lago y acuden a las luces. Cuando los pescadores dibujan sus lámparas, los pequeños peces los siguen y son recogidos en redes de malla fina. La industria de capenta se ha vuelto tan importante que los peces son conocidos como oro de plata. Los bastidores de capenta se secan al sol a lo largo de la orilla del lago y montones de ellos llenan los puestos del mercado a kilómetros a la redonda. Los pescados secados al sol saben tan fuerte como huelen y son un manjar local. El pueblo de Tonga, cuyos medios de vida alguna vez dependieron del valle sumergido bajo estas aguas, ahora se gana la vida con el lago Caribe. Pero muchas personas creen que el dios del río solo está durmiendo. Un día, Niami Niami se levantará, destruirá la presa y devolverá a la gente su río. Debajo de la gigantesca presa de Caribe, el Tambese domesticado serpentea tranquilamente a través de un amplio valle de grietas que se formó cuando la corteza terrestre se contorsionó, se dividió y se agrietó hace millones de años. El lento viaje del Zambeze a través de estas antiguas tierras bajas erosiona gradualmente las rocas volcánicas en suelos ricos en minerales. Está muy lejos de la aterradora fuerza destructiva que atraviesa el desfiladero río arriba. Aquí, el río ha creado un Edén viviente. Pero para algunas criaturas, la hierba siempre parece más verde en el otro lado. Los elefantes son excelentes nadadores, tan cómodos en el agua como en tierra. Sus troncos actúan como construidos en snorkels, lo que les permite respirar mientras navegan por los canales profundos. El río marca la frontera entre Zambia y Zimbabue, pero los elefantes han estado vadeando Zambeze durante generaciones, mucho antes de que la tierra se definiera en países. El premio en el otro lado es una comida de jugosa fruta de tamarindo, que bien vale la pena nadar. Las versátiles trompas del elefante son tan cruciales ahora, recogiendo las vainas tan ágilmente como los dedos. El río Zambeze es un cuerpo de agua muy diferente ahora en comparación con la cascada tumultuosa en las cataratas Victoria. La presa de Caribe ha reducido drásticamente la velocidad del río. Pero el Waili Zambezi todavía tiene algunas sorpresas bajo la manga. Su cuenca fluvial es la más grande del sur de África, y los ríos de 8 países drenan en ella, alimentando la energía salvaje del río. Uno de los más grandes y significativos de estos afluentes es el propio río Luangwa, uno de los ríos más grandes del continente.
El prístino Luangwa corta un camino fácil a través de los suelos blandos y fértiles al norte del Zambezi. Se inunda y retrocede con las estaciones, y cuando las lluvias se detienen, el río se desvanece a una sombra de su antiguo yo. Los pozos de agua se secan a través de la tierra, y este último curso de agua restante se convierte en clave para la supervivencia de los animales en kilómetros a la redonda. Es una reacción en cadena. Si los búfalos no encuentran su camino hacia el agua, otras criaturas que dependen de ellos también sufrirán. Los bueyes y las garcetas siempre siguen la estela de una manada de búfalos. Las garcetas se alimentan de insectos agitados por los pesados cascos. Pero los bueyes tienen una estrategia de alimentación más directa. Los bueyes sobreviven con sangre, sudor y lágrimas. Se alimentan de garrapatas chupadoras de sangre que infestan a los grandes mamíferos de África. Y también picotear todo, desde cerumen hasta saliva. Así que una herida abierta es una invitación abierta a una comida fácil. Parece doloroso, pero los pajaritos le están haciendo un favor al búfalo al mantener las heridas limpias y libres de infección. Los parásitos molestan a todos los animales aquí y algunos han encontrado formas ingeniosas de deshacerse de ellos. Un baño de barro es un lujo que los elefantes aprenden a disfrutar temprano en la vida. A medida que el barro se seca, las garrapatas y los insectos que pican se atascan y pueden ser frotados de la piel del elefante. Los abejarucos carmín tienen un enfoque muy diferente para el control de plagas. Estas aves anidan en vastas colonias a lo largo de las orillas del río Luangwa. Con tantas aves en un solo lugar, los parásitos son abundantes. Un lugar para tomar el sol aumenta el calor y generalmente es suficiente para desalojar a las garrapatas obstinadas. El río Dwindling significa dificultades para la mayoría de los animales aquí. Pero para los abejarucos, abre oportunidades. A medida que el río cae, expone bancos suaves y arenosos ideales para excavar madrigueras de anidación. Pero cada año, cuando regresen las lluvias, la bendición del río se convertirá en una maldición para los abejarucos. Todo su establecimiento será arrastrado por el agua. Es una lucha perenne. El río no tolera a los ocupantes ilegales. A medida que la estación seca aprieta su agarre y el río se reduce más lejos, los animales se ven obligados a amontonarse en cantidades cada vez mayores. En el sur, Luangwa cuenta con la mayor concentración de hipopótamos en África. La mayoría de los miembros de este grupo están felices de revolcarse en paz. Pero a medida que los territorios chocan con los límites, las tensiones pueden aumentar. Una ducha de estiércol es una señal segura de que un hipopótamo se está calentando debajo del cuello.
Por lo general, medir los colmillos de los demás es suficiente para resolver una disputa. Pero las cicatrices profundas son un testimonio de la violencia de algunas peleas. Los perdedores son expulsados del valioso territorio de aguas profundas. Otros son aún más desafortunados. Pero incluso la muerte puede traer vida. Los buitres dorsiblancos pasan sus días dando vueltas y buscando carroña. Pueden volar durante horas en térmicas naturales sin tener que batir sus alas. Y pueden detectar la muerte desde cientos de metros en el aire. Comer es un asunto complicado para los buitres. Aunque sus cabezas y cuellos no tienen plumas, solo se obstruirían con sangre. Las aves funerarias de África siempre son rápidas para encontrar un cadáver, también. Esperan a que los buitres rompan la dura piel y luego usan sus picos de cuchilla de carne para cortar grandes trozos de carne. El río menguante jugó su parte en la muerte del hipopótamo, pero ofrece un regalo para los carroñeros. Un cadáver de este tamaño alimentará muchas bocas. Fertilizado por montañas de estiércol de hipopótamo, los giros y vueltas del río se convierten en ricos recursos para la vida silvestre. Grupos de pescadores de pelícanos y tallos de pico amarillo acuden al río con la esperanza de hacer una captura en los canales menguantes. Pero los depredadores más grandes tienen el ojo puesto en un premio mayor. Los hipopótamos comparten su río con algunos vecinos espinosos. Los cocodrilos se deslizan peligrosamente cerca, pero un hipopótamo adulto es un objetivo demasiado grande para que incluso el reptil más grande lo ataque. Pero el estrés de la estación seca ha afectado a un hipopótamo, pero ofrece un festín para los cocodrilos. Este hipopótamo podría haber muerto de deshidratación, heridas de guerra o enfermedades. Pero alimentarse de un cadáver tan grande presenta desafíos. Los cocodrilos tienen una mordida poderosa pero no pueden masticar. Se necesita cooperación para que el grupo obtenga una comida. Mientras que algunos se apoyan contra el cuerpo del hipopótamo, otros usan un giro contundente para arrancar trozos de comida. Es una estrategia que ha estado manteniendo los vientres de cocodrilo llenos durante millones de años. Parece un libre para todos, pero hay una estricta jerarquía de alimentación y los animales más dominantes se alimentan primero.
Los otros hipopótamos no tienen más remedio que presenciar esta espantosa escena. En estos meses secos no hay otro lugar a donde ir. A medida que el río Luangwa se mueve hacia el sur hacia el Zambeze, sus orillas están bordeadas de arboledas de ébano. Sus torsos retorcidos muestran la influencia del río, ya que ha inundado estos bosques año tras año. El agua y el sol han erosionado su corteza. La catedral como pruebas proporciona a muchas criaturas sombra del calor del mediodía. En la estación seca, los árboles dejan caer sus hojas para conservar el agua. Puku y Kudu mordisquean las hojas secas, y los babuinos buscan bocados que podrían parecerse a una comida. Los babuinos comerán casi cualquier cosa y pueden sobrevivir con una dieta escasa de hierba y hojas en tiempos de escasez. Cuando regresen las lluvias, el río inundará este suelo boscoso una vez más. Los árboles brotarán nuevas hojas y producirán frutos. El ciclo continuará como lo ha hecho durante miles de años. El río Luangwa sostiene la vida en uno de los refugios de vida silvestre más preciados de África, uniendo fuerzas con el sediento Zambeze. Justo cuando el poderoso río se repone, deja su tierra natal de Zambia para siempre y fluye hacia Mozambique. Durante la mayor parte de su viaje hacia el océano, el Zambeze es un río ancho y maduro. Ha vivido a través de muchas formas, desde un pequeño arroyo hasta un torrente furioso. Ha alimentado cascadas gigantes y presas colosales. El Zambeze ya no tiene prisa y fluye suavemente hacia el mar. Antes de que el gran río llegue a su destino final, absorbe un último afluente. El río Shire drena del lago Malawi, uno de los lagos más grandes del mundo. Cuando las tormentas golpean este lago gigante, la superficie puede elevarse hasta 3 metros. Billones de litros de agua extra se derraman en el río Shire, la única salida del lago y el río más largo y más grande de Malawi. Las aguas de la inundación se precipitan hacia el sur para unirse con el Zambeze, ya que hace su último gran empujón hacia el mar. Cuando estos dos enormes ríos se encuentran, el Zambeze todavía tiene más de 100 kilómetros por recorrer antes de llegar al Océano Índico al final de su viaje épico. Una vez más, el poderoso río adquiere un nuevo carácter. Se extiende en varias ramas y finalmente llega a la costa de Mozambique formando un vasto deltaplano que se extiende 200 kilómetros a lo largo de la costa. Durante miles de años, el Zambeze ha depositado limo aquí, llevado desde su lugar de nacimiento en lo alto de las colinas y recogido en su viaje hacia el este. El limo crea suelos fértiles que hacen del delta del Zambeze un refugio rico y abundante donde prospera la vida silvestre. Pero como siempre con este poderoso río, donde hay una bendición, también hay una maldición. Debajo de la superficie del agua acecha un depredador mortal con una carta de triunfo. Los tiburones Zambeze, también conocidos como tiburones toro,
tienen una adaptación única que los convierte en uno de los tiburones más notables del mundo. Son los únicos tiburones marinos capaces de tolerar el agua dulce. Su sangre es mucho menos salada que la de otros tiburones cuyos riñones fallarían si abandonaran el mar. Pero los tiburones toro pueden cazar tanto en el océano como río arriba. Y el delta del Zambeze es un coto de caza ideal. Las hembras son mucho más grandes que los machos, creciendo hasta 3,5 metros. A pesar de su gran tamaño, los tiburones zambeses son cazadores sigilosos que se acercan sigilosamente a sus presas en aguas turbias. La mala visibilidad no es un inconveniente. Los tiburones detectan presas recogiendo vibraciones en el agua causadas por el movimiento y los débiles pulsos eléctricos emitidos por todos los seres vivos. Solo porque no puedes ver un tiburón, no significa que no pueda verte. El delta del Zambeze juega un papel crucial para otro animal carismático. Una camada de crías de tortuga boba se libera del agujero del nido arenoso donde han estado incubando durante los últimos 2 meses. El único acto de cuidado parental de su madre fue poner sus huevos en un lugar seguro en lo profundo de la arena suave, escondido del peligro. Ahora las pequeñas tortugas están solas. Su primer instinto es dirigirse directamente al agua. El nido está en lo alto de la playa, por lo que su primer viaje al mar es intrépido. No todos sobrevivirán. Con solo 5 centímetros de largo, las tortugas bebés son vulnerables a los depredadores. La corta vida de este llega a un abrupto final en la guarida de un cangrejo fantasma. Aquellos que llegan al mar toman su primer baño y simplemente continúan. Sus diminutas aletas los llevan lejos en el océano abierto y podrían pasar varios días antes de que alcancen la relativa seguridad de una balsa de algas. Aquí se quedarán, a la deriva a merced de las corrientes oceánicas, alimentándose de lo que flota al alcance de sus pequeñas mandíbulas. Eventualmente, crecerán hasta tener más de 1 metro de largo. Desde la cría hasta el adulto, el peso de una caguama aumentará más de 6,000 veces. Los adultos pueden contener la respiración hasta 10 horas más que cualquier otro vertebrado marino. Pero eventualmente deben romper la superficie para un pulmón lleno de aire. Las tortugas bobas reciben su nombre de sus mandíbulas reforzadas, que utilizan para aplastar las conchas de moluscos y crustáceos, sus alimentos favoritos. Estas máquinas de alimentación de gran alcance proporcionan un servicio útil a las rémoras que a menudo ahorran energía al enganchar un paseo con una tortuga. Una aleta modificada funciona como una ventosa, lo que les permite aferrarse. Las rémoras se alimentan de parásitos y aspiran cualquier resto de comida que la tortuga pase por alto. Las tortugas bobas adultas son uno de los grandes viajeros del océano. Nadan decenas de miles de kilómetros en sus vidas. Pero a pesar de esta maravillosa lujuria, cada hembra regresa a la misma playa donde nació para poner sus propios huevos.
Con un poco de suerte, muchas crías hembras encontrarán su camino de regreso al delta del Zambeze en los próximos años. Al igual que las pequeñas tortugas, el Zambeze es tragado por el vasto Océano Índico. Después de un largo y maravilloso viaje, este gran río que comenzó como un pequeño goteo bajo un árbol sombreado ha forjado un camino único a través de África y ha dado vida a esta tierra durante milenios. Tiene un poder de gran alcance que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Los seres humanos y los animales dependen de sus aguas para la vida y, sin embargo, están a merced de sus estados de ánimo. Livingstone reconoció la extraordinaria influencia de este tremendo río y lo llamó la carretera de Dios. Es verdaderamente el poderoso Zambeze.